Vamos a tratar de recorrer en estos minutos angioplastia primaria, estrategias. ¿Cómo tratamos hoy un infarto cuando nos llega a la sala? Por empezar, tenemos que recordar que desde el año 1912 ya se propuso que la trombosis coronaria era el factor que ocasionaba el infarto. Pero lo interesante es lo último que escribió, que este evento no necesariamente tenía que ser fatal. La realidad es que a través de los años se ha ido bajando la mortalidad desde lo que ustedes reconocen como lo antiguo, que es hacer nada, con lo que es hacer trombolíticos, con los distintos estudios randomizados que mostraron resultados en la angioplastia primaria. Sin lugar a dudas, esto ha ido acompañado por mucho crecimiento desde la década del 70, donde a través de Hartzler, angioplastia primaria, Peter Rentrop, con quien tuve la oportunidad de trabajar en la Cleveland Clinic muchos años atrás, empezó con los trombolíticos intracoronarios, después sistémicos, y la historia la conocen todos. Creo que quien nos acompañó hoy, el doctor Bill O'Neill, fue el pionero en hacer estudios que se llamó el PAMI Trial, tratando de documentar que la angioplastia versus trombolíticos era la mejor solución. Y debemos recordar en este estudio, que a veces yo me olvido, que solo el 5% de estos pacientes, cuando esto fue presentado en el año 92, 93, tenían stent, o sea, hasta la angioplastia por balón. En general, los objetivos en la angioplastia primaria que tenemos que recorrer son básicamente restaurar el flujo epicárdico, lo primero que queremos nosotros. Queremos prevenir la embolización distal y el no reflow, mejorar la perfusión miocárdica y en última instancia reducir el tamaño del infarto. Un trabajo reciente, no muy original, pero sí importante sobre muchísimos pacientes. El factor pronóstico más importante a un año fue el tamaño del infarto. En ese estudio fue utilizando resonancia magnética. Tenemos que prevenir entonces lo que nosotros podemos considerar que afecta primariamente a eso. ¿Qué son lo que tenemos que analizar? Bueno, sin lugar a dudas, y no voy a parar en esto, que es motivo de una larga conferencia, que sería estrategias de reperfusión. Es lo más importante, sin lugar a dudas, y sobre lo cual desde la Sociedad Argentina de Cardiología, desde el Instituto y desde el país en general, se va a trabajar en tratar de reducirlo. Sabemos que es una guía clase 1A el reperfundir un infarto dentro de las primeras 12 horas, y creo que esto, que probablemente sea muy conocido siempre por todos, que es cómo va progresando el infarto a través de las horas, es aquello que determina entonces el pronóstico del infarto. Y cuanto antes actuemos, mejor será. No solamente será mejor para la evolución intrahospitalaria y a 30 días, sino eso produce mayor tamaño de infarto y, como dije anteriormente, el mayor tamaño de infarto condiciona la mortalidad al año. Como vemos nosotros, a mayor duración del ischemic time, del tiempo de isquemia, peor pronóstico alejado va a tener ese paciente en cuanto a mortalidad. Pero no solamente eso, sino también a insuficiencia cardíaca, que es uno de los factores hoy, causa número 1 de muerte cuando analizamos la data de la República Argentina. ¿Qué hacer para que lo que sea necesario y reducir los tiempos? Bueno, entre los inicios de los síntomas, la llegada al hospital y la angioplastia primaria, tiene que pasar el menor tiempo posible. Yo, analizando esta diapositiva que muestra abajo la mortalidad y arriba la reducción del tiempo puerta-balón, veo no mucho impacto, pero la realidad, cuando uno mira números, mira que se bajaron unos 15 minutos. Bueno, no es acá donde más impacta el reducir los tiempos, en la puerta-balón. Tenemos que reducirlo, sí, pero lo que es muy importante es lo que pasa en el retraso del paciente al primer contacto médico y lo que pasa desde el primer contacto médico, transmisión del electrocardiograma, etcétera, etcétera, para que el paciente tenga un adecuado tratamiento de reperfusión, cualquiera sea el factible en esa unidad o en esa área o en esa región. Angioplastia primaria siendo el tratamiento de elección. Si nosotros tenemos que hacer una angioplastia primaria, ¿qué hemos avanzado en los últimos años?
Bueno, sabemos que el no reflow, el hecho de que abramos una arteria, impacta significativamente en el pronóstico. Tener una arteria abierta con flujo TIMI3, pero que un sector del músculo cardíaco no le llegue sangre porque se queda atascado, hace que finalmente no haya una buena resolución del segmento ST. Y la resolución del segmento ST, ese simple estudio de electrocardiograma, hace valor pronóstico. Cuanto menor sea la incidencia de resolución del ST por encima de 70% de reducción, vamos a tener peor pronóstico. Y lo opuesto acá a la derecha, cuanto mejor vamos a tener de resolución del ST, mejor sobrevida va a tener ese paciente. Hoy se actúa, y lo quería mencionar, con tromboaspiración. Y cuando uno, lo escuchan ustedes, tromboaspiración, uno va a la base de las publicaciones, realmente no hay suficiente aval. Sin embargo, esto se ha convertido en una clase 2A, evidencia B, pero en la vida real, un 50% cuando ve trombo visible, no a todos, sí, cuando ve trombo visible, hace esto. Y cuando uno está en la vida de un laboratorio de hemodinamia y se encuentra con este tipo de situación, donde vemos una arteria con alto contenido trombótico y retiramos este tipo de material a través de la tromboaspiración, ya por sentido común uno se da cuenta que vamos a tener un buen resultado y estamos favoreciendo al paciente significativamente en su resultado primario. Tromboaspiración fue uno de los factores de disminuir la incidencia de no reflow. El tratamiento farmacológico adyuvante ya fue tocado muy rápido. Todos sabemos entre eficacia y seguridad, lo mencionó Luis recién, eventos isquémicos por un lado, sangrado por el otro. Pero no nos podemos olvidar el infarto, que el episodio sangrado, que yo reconozco no lo tenía tan presente hasta hace unos 10 años o algo más o menos alrededor de 5 o 10 años, realmente incide tremendamente. La mortalidad de un paciente que sangró es mucho mayor que la del paciente que no sangró y hay que prevenir los sangrados. Todo lo que hace antiagregación plaquetaria fue discutido, las guías clínicas están escritas, hoy se favorece un poco más el prasugrel y tacagrelor sobre el clopidogrel, particularmente en Europa, de cualquier manera fue comentado recién. No quiero dejar de conversar sobre los anti-2B3A. 70-80% de los infartos o 100% de los infartos de Estados Unidos era como Topol decía, había que usarlo en todos los pacientes, no se podía de usar 2B3A. Vimos que el mundo, Europa sobre todo, muy entusiasmado con 2B3A no estaba, y de repente uno cuando ve el progreso de esto va disminuyendo la incidencia de anti-2B3A, quizá por el progreso de la antiagregación plaquetaria oral, como lo mencionamos anteriormente, pero hoy ha bajado a ser una clase 2AC en general en todo este tipo de patología. Y el usarlo antes, como estaba ya lo que se llama upstream, o sea, de entrada, es menos necesario y menos evidente todavía. Un estudio que generó bastante ruido fue el estudio Horizon, donde impuso la bivalirudina como clase 1A de indicación. Recuerdan ustedes, muchos de ustedes habrán convivido y convivimos con la bivalirudina, tenía ciertos factores que hacían que Estados Unidos era rutinario y Europa en los estudios no era rutinario y nosotros por costos pensábamos que no estábamos haciendo lo correcto. Lo que se vio en esa diferencia entre bivalirudina o no, básicamente es una gran diferencia en los sangrados. Pero cuando uno estudiaba ese grupo de pacientes, veía que era heparina 2B3A versus bivalirudina sin 2B3A. Y la evidencia de sangrado vino más por el lado de esa combinación que por la utilización pura de los dos agentes. Incluso este último trial, que es el HIT Primary PCI, lo que ha mostrado realmente es que incluso con bivalirudina tuvo una mayor incidencia de eventos que usando heparina. Lo que hizo este estudio, sin embargo, es 15% de uso 2B3A en ambas ramas. 15% en la bivalirudina, más o menos, no recuerdo exacto, y 15% en el grupo de heparina. Y entonces, en este caso, realmente ni siquiera hubo
una evidencia de sangrado significativamente distinta. Por todo esto, realmente, encima se le agregó que en el grupo vivalirudina tuvieron mayor incidencia de trombosis intra-stent, 3.4 versus más o menos 1%, así que ha hecho en las guías clínicas un descenso de la indicación de vivalirudina de lo que era 1B a lo que ha sido 2A, es decir, una menor incidencia de evidencia y un descenso abrupto en la utilización, al menos en Europa, no sé exactamente cómo estará en Estados Unidos, del uso de vivalirudina. Poca documentación hoy que lo avale. Desde el punto de vista de vía de acceso, la vía de acceso radial o femoral es una cuestión técnica, anda por un lado, anda por el otro. Sin embargo, en infarto agudo de miocardio, la vía radial tiene una menor incidencia de hemorragia que la vía femoral en este contexto de pacientes tratados con agresiva antiagregación plaquetaria. En este contexto también se vio que la mortalidad en la vía radial fue inferior a la vía femoral. Por lo tanto, preferimos utilizar la vía radial. Desde el punto de vista de qué tipo de stent utilizar, stent con droga, stent sin droga, de primera, de segunda generación, no voy a hacer toda la secuencia, hay muchos trabajos. Básicamente, digamos que no había grandes diferencias entre uno y otro en cuanto a primera generación versus bare metal stent. Sin embargo, los stent de segunda generación, y algo mencionó Luis anteriormente, parecería haber, inclusive, como vemos acá, en el bare metal stent versus el stent de segunda generación, menor trombosis intra-stent en los stent con droga de segunda generación, que acá tienen nombres propios y los menciono, tipo Promu, Science, Resolute, versus otros de primera generación que acá siguen existiendo mucho en la República Argentina y que no aplicaría para este tipo de situación. Así que, digamos, hay un beneficio aparente, al menos cuando uno puede utilizarlo en ese contexto. Lo último que quiero tocar realmente es el tratamiento de las lesiones no culpables. Muy rápidamente, digamos, que aparecieron estudios últimamente que uno parecía como el arquitecto, ya que está también tratarle las otras lesiones en múltiples vasos. Bueno, esto fue contraindicado y ahora lo menciono más, pero aparecieron algunos estudios que diría que podría ser factible, al menos mencionémoslo así, tratar los otros vasos en el mismo contexto y que eso podría tener lo que llaman preventiva versus no preventiva, una mejor evolución. Realmente esto es una cuestión del 0-100, sin embargo hay un 50. No hacerlo nunca y hacerlo siempre, y en el medio, cuando sea necesario, sin tanto apuro, pero tampoco dejarlo para la evolución a años, se puede resolver en la misma internación o dentro de un periodo de tiempo, pero en el mismo sala tener que tratar todo compulsivamente por evidencias nuevas no lo hay, e incluso las guías siguen siendo similares. Y se indica acá, lo que quiere decir todo esto, es que excepto en shock cardiogénico, se recomienda tratar el vaso culpable y lo otro se puede resolver en otro momento. No nunca, pero en algún próximo momento. Desde el punto de vista de algunos resultados que nosotros tenemos en el ICVA, Instituto Cardiovascular en Blanco Encalada, y en nuestro trabajo conjunto con el Sanatorio Anchorena, juntando algunas estadísticas, vemos algunas cosas que solamente transmito a los fines informativos y quizás hasta para nosotros mismos. Básicamente lo que estamos haciendo es un 60% de uso de tromboaspiración, un 20% de uso de anti-2B3A, se obtiene flujo TIMI3, la arteria abierta con buena circulación en el 92% de los casos, y hay una resolución mayor del 70% en 2/3 de los pacientes. Dentro de este contexto, donde todos los infartos, no solo angioplastía primaria, sino también de rescate, más también postrombolíticos, tuvo una mortalidad del 6%. Es alta para lo que debería ser hoy, pero está aceptable dentro del contexto de lo que sería incluir también rescate y postrombolíticos. La función al alta es un criterio de calidad, 78% con fracción
de eyección normal. Tenemos que juzgar a nosotros mismos cómo ha sido el resultado. En un contexto de mortalidad publicada en la Argentina, vemos que las mortalidades han ido del 13, 12, 10, 8, 6, es lo que estamos publicando nosotros en la conjunción de la práctica del ICVA y el Anchorena. Pero ¿qué pasa? Cuando uno analiza los tiempos, lo que se encuentra es 175 minutos de tiempo en el inicio del dolor a la consulta, lo cual realmente me parece mucho tiempo comparado con lo que queremos, y 75 puerta balón también es más del recomendable. Tenemos que trabajar en reducirlo. 67% de los pacientes, menos de 90 minutos. Tenemos que trabajar en reducirlo. Y una de las maneras de trabajar en reducirlo es saber cómo vamos a recibir ese paciente. Lo que hicimos fue, con telemedicina, tratar de el electrocardiograma visto en la ambulancia sea transmitido a la institución, que ya sepa de qué se va a tratar, que se prepare para recibir el infarto y pasar directamente de alto. Esto ya está requete convenido internacionalmente, no está practicado, excepto en redes especiales que trabajan muy minuciosamente en esto. Y nosotros queremos en el futuro, y estamos haciéndolo, trabajar con este aporte que creo que nos va a ayudar muchísimo en reducir el tiempo, como fue documentado en este trabajo que se hizo. Prácticamente 1 hora menos de tiempo. En conclusión, tenemos que trabajar en reducir los tiempos a la reperfusión. Eso es lo más importante que el país tiene que hacer, la región tiene que hacer y cada uno de nosotros tiene que trabajar en conseguir. Las estrategias durante el procedimiento ya las mencioné. Rápidamente, prasugrel y ticagrelor quizás superior al clopidogrel, tromboaspiración cuando hay trombo visible, heparina como anticoagulante de elección, no bivalirudina, no solamente es caro, sino no hace falta tampoco usarlo, 2B3A solo como rescate, las stent con droga de segunda generación sí se puede hacer de acuerdo a situaciones socioeconómicas, y angioplastía solo del vaso culpable, que realmente por el momento es lo que debemos hacer, y lo otro lo resolvemos dentro del contexto clínico que sea adecuado. Muchísimas gracias.